Ahora sigan con su vista, por favor, la sección que estudiaremos en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, verso 1 en adelante. Leo y ustedes siguen con la vista. Escrito está en la palabra de nuestro Dios así: hermanos, aun si hay alguno sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá para qué gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que lo enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en su carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que el día de hoy nos hablas. Y pedimos en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestros pecados y que no sean estos un estorbo. Y que sea por tu Santo Espíritu que esta palabra sea plantada en nuestros corazones, para que produzca el fruto que glorifique tu nombre. Señor, a ti te ha placido crear todo lo que vemos y lo que no vemos a través de tu palabra y tu perfecto plan creador. Y también por tu palabra es como recreas o regeneras a todos aquellos muertos en sus delitos y pecados y los traes a vida juntamente con Cristo, y solo por gracia. Te pedimos mayor gracia el día de hoy. Te pedimos que salves a tu pueblo y, Señor, que traigas el gobierno de Jesucristo sobre tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Hemos estado estudiando durante 29 domingos, 29
horas el día de hoy. Hemos estado estudiando 6 capítulos de una carta, la carta a los Gálatas. ¿Qué es, para llegar a este último capítulo, qué es lo que hemos estudiado? Bueno, esta carta, primero que nada, tenemos que recordarnos que esta carta fue escrita principalmente por 2 razones. Porque Pablo había sembrado el evangelio en los creyentes de Galacia, el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo, que es uno solo. Sin embargo, gente había venido y había hablado de otro evangelio, de un evangelio diferente, de un evangelio totalmente torcido, corrupto, mejor dicho, de algo que no es evangelio, pero se le llama evangelio. En el capítulo 1 vimos que el apóstol Pablo lo que hace es simplemente mostrar el verdadero evangelio contra los falsos evangelios. Eso lo vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2 al 4, lo que vimos fue la vida de la gracia en oposición a la vida religiosa que trae la ley. La vida religiosa que trae la ley, la vida de gracia contra la vida religiosa de la ley. Y en el capítulo 1 y en el capítulo 5 y 6, lo que nos encontramos ahora es con que lo que es realmente el ser espiritual contra el ser simplemente un religioso. Y en el 1 y 6 muestra lo que es un verdadero siervo contra un falso siervo, o un falso maestro, o un falso profeta. Los falsos contra los verdaderos. Eso es lo que nos muestra los 6 capítulos de esta carta. Particularmente en este momento que terminamos, nos encontramos, la semana pasada hablamos de 3 marcas de un verdadero creyente, y el día de hoy nos encontramos con 3 exhortaciones espirituales. 3 exhortaciones espirituales son como termina esta carta el apóstol Pablo. Y estas 3 exhortaciones espirituales, del versículo 1 al versículo 5, nos vamos a encontrar con una restauración. Voy a usar 3 palabras para recordarnos estas 3 exhortaciones. Primera palabra, restauración, versículo 1 al versículo 5. Segunda palabra que voy a usar es retribución, versículo 6 al versículo 10, retribución. Y tercera palabra que voy a usar es resolución, versículo 11 al 18, resolución. En estas palabras estoy encerrando lo que vamos a ampliar en cuanto a los conceptos o exhortaciones que el apóstol Pablo está escribiéndole a los creyentes de Galacia. La primera exhortación está hablándoles y les está pidiendo a los creyentes que restauren a los hermanos pecadores. Veamos cómo lo dice la palabra del Señor en el versículo 1. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si aún alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Bueno, nos está diciendo primeramente que los que deben hacer la restauración son los espirituales. Le está pidiendo a los espirituales de la iglesia que actúen para restaurar al hermano
que es sorprendido en alguna falta. Los espirituales en todo caso podría querernos decir que son gente que ha aprendido con el tiempo, y obviamente no solamente con el tiempo, sino a través del estudio de la Escritura y en una intimidad con el Señor, ha crecido en el Espíritu y ha menguado en su carne. Entonces, primero dice que los espirituales son los que deben hacer esto. A los espirituales le dice: restauren. Si se descubriera, fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo, si alguien es sorprendido en alguna falta, sorprendido quiere decir que te descubren: te agarré. ¿Qué es lo que hace uno con sus hijos cuando lo encuentra de repente agarrando el dulce que tenía uno preparado como premio de lo que haría en la escuela, pero sin embargo lo sorprendemos cuando se lo está comiendo a escondidas? A escondidas. Mi mamá me agarró muchas veces. ¿Se acuerdan de la gelatina Yellow? La gelatina Yellow, no sé si sigue existiendo, pero traía cosas siempre, pequeños juguetitos y todo. Mi mamá compraba las 6 cajas de juguete, las 6 cajas de gelatina, y yo iba a escondidas a abrirlos para sacarles el juguetito, y después descubrí que si me la aventaba el polvito en la boca también sabía rico. Y obviamente mamá siempre decía: ¿quién abrió las cajas de la gelatina? Y ya después, ¿quién sacó el polvo y luego se humedeció? Pero fui sorprendido y obviamente pagué las consecuencias. Hay 2 maneras en que el pecado puede tomar a un creyente. Mejor dicho, no tomar a un creyente, en que un creyente puede pecar. Pero una es que el creyente manifieste su pecado, que como si el niño llegara con su mamá y le dijera: yo soy el que está abriendo las gelatinas, confieso mi pecado, perdóname. Y otra cosa es que me agarren haciendo aquello. Son cosas diferentes, las 2 son pecado, pero en una nadie te ve y tú lo confiesas. Como haré en este momento, tengo que confesarles un pecado. La semana pasada utilicé una ilustración para mostrar cómo lo que es el pecado del hombre no crucificando su carne, y doloroso que es esto de crucificar la carne, y utilicé una ilustración, pero en la velocidad que llevaban mis palabras fue una forma tan imprudente que fue ofensiva inclusive para mujeres. Y les confieso mi pecado y les pido me perdonen, porque esto simplemente lo que hace es respaldar lo que dice la Escritura. La Escritura dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Perdónenme, por favor, damas, y también algunos varones, tal vez que haya sido resultado ofensivo la forma en que usé y las palabras que utilicé sobre todo. No importa cuán bueno pudieras hacer, cuántas buenas intenciones, pero si tú lastimas a alguien, estás pecando. Escucha, no importa cuántas cosas con buenas intenciones puedas hacer, pero puedes lastimar a gente, puedes pecar, porque en el momento que lastimas a una persona estás pecando. Y si tú te das cuenta que pecaste, tienes que humillarte y pedir perdón y confesar tu pecado. Pero otra cosa es que seas descubierto haciéndolo. Son 2 cosas diferentes. Entonces, hay gente que quiere utilizar este pasaje, este versículo, diciendo: ¿ves? Lo que tienes que hacer es ir con el hermano que fue descubierto en fornicación o que fue descubierto robando en la iglesia, y tienes que ir por él porque ya no acude. Desde que lo señalaron con el dedo como pecador, ya no acude a las reuniones. Entonces, aquí dice la palabra: los espirituales vayan y busquen al hermano porque fue sorprendido y restáurenlo. Amados, no. Eso no está diciendo la palabra de Dios. Hay un proceso de restauración y la palabra jamás se va a contradecir. Desde el principio hasta el final va a decir lo mismo.
Y sabemos que la restauración del pecador, que es la misma exactamente con la que todos iniciamos. Todos nosotros nacemos en pecado, todos nosotros somos enemigos de Dios, todos nosotros hemos pecado contra un Dios santo, santo, santo. Y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte eterna, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna por medio de lo que hizo Cristo Jesús para poder librarnos del juicio venidero y de la ira venidera. La vida tuya y la mía como creyentes empezó en eso, en una restauración. Y precisamente en esa restauración con la que empezamos es en la que debemos de continuar todos los días de nuestra vida. Diariamente tú como creyente pecas contra Dios y no esperas a ser descubierto por Dios, sino que el Espíritu Santo que está dentro de ti, con el cual fuiste sellado en el día de tu salvación, es el que te redarguye de pecado. Y tú confiesas con el Señor que pecaste y le pides perdón. Y eres restaurado en tu relación con Dios. Pero si al contrario, si pecas y sabes, y el Espíritu Santo te lo dice, y no confiesas, y haces como que nada pasó, o fue demasiado pequeño, tienes problemas, porque vas a ir acumulando pecados que te van a asediar en tu caminar con Cristo. Porque el pecado nos asedia, dice la palabra en Hebreos 12:1. Amados, para ser restaurado necesitamos, primero que nada, haber cumplido Mateo 18. Y segundo, además de haber cumplido Mateo 18, los pasos en cuanto a cómo tratar con el pecador, después de eso, necesitamos que haya existido un resultado. Y el resultado se llama arrepentimiento. En cuanto se cumple Mateo 18, y tú y yo sabemos los pasos, ¿qué es lo que nos dice Mateo 18? Nos dice que si tú te encuentras que tu hermano peca, vayas a solas y le digas, pecaste. Y este fue tu pecado de acuerdo a la palabra de Dios, a solas. Dice la palabra, si se arrepintiere, has ganado un hermano. Porque la relación se lastimó en el espíritu. Pero dice, si no se arrepintiere, lleva 2 o 3 testigos contigo y vuelve a hablarle de su pecado no arrepentido. Y si no se arrepintiere, dice la palabra de Dios en Mateo 18, confiésaselo a la iglesia, comunícaselo a la iglesia, y que la iglesia, toda ella, cada vez que lo vea, le llame a arrepentimiento de su pecado. Y si no se arrepintiere, dice, tenlo por gentil y publicano. Hoy en nuestra reunión de membresía en la tarde vamos a realizar una excomunión, que es tenerlo por gentil y publicano a uno que reconocimos como nuestro hermano, pero que sin embargo pecó y nunca se arrepintió, y a pesar de que fue llamado al arrepentimiento en diferentes ocasiones. Es algo dolorosísimo, pero esto sucede en las mejores familias. Entonces, amado, no puedes ir con aquel que quiere seguir robando, que quiere seguir engañando, que quiere seguir mintiendo. No puedes aplicar este texto de Gálatas 6:1 a esa persona. No, tienes que haber pasado por Mateo 18. Y vean conmigo, por favor, lo que dice la palabra en 2 Corintios 7. El apóstol Pablo, de hecho, exhortó a la iglesia de Corinto a que tuvieran, a que llamaran a ese hombre que estaba teniendo intimidad sexual con su madrastra y que lo entregaran a Satanás. Que dice Pablo, ¿cómo pudieron haber aguantado tanto? La iglesia de Corinto era bastante carnal y terrenal, como muchas. Pero la cuestión es que aquí Pablo les exhorta al arrepentimiento a toda la iglesia y aparte también obviamente al pecador. Y dice la palabra en 2 Corintios 7, versículo 8, dice así, la segunda carta, después de haberlos llamado a que hicieran esto, a que pusieran una disciplina dentro de la iglesia. Dice la palabra, versículo 8,
Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no que ustedes fueron entristecidos, sino que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Amados, una cosa es ponerte triste porque fuiste descubierto. Una cosa es ponerte triste porque fuiste exhibido delante de la iglesia. Una cosa es ponerte triste porque todos saben lo que todos tenemos, nuestra condición carnal. Pero otra cosa es haber sido contristado por el Espíritu Santo cuando fuiste llamado a cuentas y resultaste falto. Esa tristeza, esa vergüenza, dice la palabra aquí que va a ser para arrepentimiento. Dice la palabra que el apóstol Pablo no solamente estaba llamando y señalando que echaran fuera a ese pecador, sino estaba reprendiendo a la iglesia misma. Y les dice a la iglesia, ustedes todos se pusieron tristes. Es lo que está diciendo Pablo. Todos se pusieron tristes. Ahora sí, pero esa tristeza, dice, trajo un resultado. Porque esa tristeza venía de parte de Dios. Miren, cuando el creyente es sorprendido con una falta, un verdadero creyente sorprendido en una falta, el Espíritu Santo lo va a usar bien, para bien. ¿Por qué? Porque es una humillación a tu carne, es una humillación a tu figura religiosa, tu currículum ha sido manchado y lo que tú pensabas de ti mismo se desmorona delante de tus ojos. Y esa humillación es un quebranto del corazón. Pero cuando una persona es sorprendida y en la carne reacciona, ¿qué es lo que hace? A ver, pero ¿por qué no le dicen a aquel? Lo primero que quieren hacer es exactamente lo mismo que ocurrió en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, ustedes saben que cuando Dios llamó a cuentas a Adán respecto a su rebeldía al desobedecer y tomar del fruto prohibido, ¿qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste, ella me dio de comer. O tú eres el culpable o ella es la culpable. Adán fue sorprendido por el llamado al arrepentimiento y a la confesión de parte de Dios. Un verdadero creyente acepta su pecado, lo confiesa y pide perdón. Eso no es arrepentimiento, mis amados. Arrepentimiento es dejar aquello, voltearse en total dirección y caminar en un sentido opuesto. Pero el arrepentimiento no ocurre si no hay primeramente reconocimiento y confesión de pecado. Por eso repito, restauración a alguien que peca y que es sorprendido en un pecado, jamás es nada más como espirituales ir y decirles, no pasa nada, hermanito, todos nos ha pasado lo mismo, vente y entra en el descanso de tu Señor. No, mi amado, esa es una perversión. Eso es, ¿por qué? Porque se fue el hermanito que daba más dinero en la congregación, se fue porque era el hermanito que predicaba mejor, se fue porque era el hermanito que tenía mejor, más empatía con todo el mundo. No, mi amado, nuestro gozo y nuestra admiración está en Jesucristo. Y nuestro llamado de parte de Dios es este: yo soy santo, sean santos porque yo soy santo.
Y el Señor está santificando su iglesia. El Señor está limpiando y santificando a su iglesia. Y tú y yo estamos siendo probados. Diariamente está siendo probada nuestra fe. Y diariamente estamos siendo tentados. Pero por el Espíritu Santo y por la gracia que Dios nos ha concedido, podemos caminar en integridad. Y podemos vivir verdaderamente como hijos de Dios, dignos del llamamiento. Repito, la restauración al hermano no es porque se busque nada más restaurar en su relación con nosotros, iglesia, y con el Señor. No, se busca que su corazón sea restaurado a la santidad del Espíritu Santo y el temor de Dios, no al temor a los hombres. La búsqueda de restauración al hermano perdido no es para que tenga temor del hombre, es para que vuelva su corazón al temor a Dios. Repito, estos son, ¿quién va a hacer esto? Los espirituales. ¿Y quién es un espiritual? Un espiritual es alguien que sabe que no es nada, que lo que único que es producto de la pura gracia de Dios. Se reconoce el espiritual como pecador, se reconoce el espiritual que es igual al cual está buscando para ser restaurado. Se reconoce igual. Se reconoce que uno mismo puede cometer el mismo pecado o peores pecados. Eso es la verdad. Un espiritual lo hace, lo reconoce, y no nada más de pico para afuera, lo sabe en su interior. Ese es un espiritual. Un espiritual no es aquel que ya se siente bueno y se siente espiritual, no. Es aquel que vive diariamente confiando solo en su gracia, porque solo su poder se perfecciona en mi debilidad, y buscando agradar a Dios y nunca a los hombres. Eso es un espiritual. Y no se cree más que el hermano, porque tiene bien consciente de lo que dice Romanos, que debemos de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. O sea, conoce la Escritura y la vive. Y lo hace con amor, con el mismo amor que Dios diariamente muestra para con uno al perdonarle sus pecados. Cuando mi madre me descubrió comiendo las gelatinas, sacándole, y es que éramos 4 hermanos, entonces uno tenía que ser culpable. Y me dijo: te pido que la próxima vez me hablas, me das las cajas, yo corto las cajitas, te doy el juguete, pero no vuelvas a hacer, porque echas a perder la gelatina, porque tú te tomas un polvo y dejas el resto y se pone todo duro por la humedad de la ciudad. ¿Y qué hice en adelante? Le pedí a mamá el juguetito y me dijo: son 4 de ustedes, a cada uno le toca juguetito, aunque los demás no lo buscaban, también les tocó. Eso es gracia sobre gracia, pero eso también es misericordia, mis amados. No somos nadie más uno que otro, somos iguales. Cristo es el Señor, Cristo es el Santo Hijo de Dios, y nosotros estamos siendo transformados y estamos siendo un vaso simplemente en donde el poder de Dios es de Dios, no es el de nosotros, es su gracia, y Jesucristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Eso dice la palabra en Romanos 8, ustedes saben. Queremos aplicar: aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los cuales conforme a su propósito han sido llamados para que Cristo sea formado en ellos. Eso es el asunto. Amados, Dios usa aún lo más horrible de nuestras vidas para bien, pero no sin antes tronar, quebrantar la dureza de nuestro corazón. Esos son los que se restauran. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Volvamos a nuestro texto. Está diciendo, sí, debes hablar con él, como dice en el versículo 1, con un espíritu de ¿qué? Mansedumbre. Mansedumbre, en una actitud de mansedumbre. Ya estuvimos analizando lo que era mansedumbre, toda una hora lo estudiamos. Y dice: mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no lo hacemos así nada más con el dedo acusador, sino que miramos los 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Eso es lo que hacemos. Miramos que hay 3 señalándonos a nosotros, y uno al juez supremo que está sentado en su trono.
Lleven los unos las cargas de los otros. Mis amados, el pecado pesa. Y nuestro Señor Jesucristo dice que dejemos nuestras cargas con Él. Ahí es donde todos ponemos nuestras cargas. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Miren, simplemente vean conmigo en nuestro pasaje lo que dice Romanos 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, dice la palabra del Señor en el versículo 8. Romanos 13, 8. Dice el Señor: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Eso sí, o sea, no le deban a nadie nada, pero sí el amor. El amor sí, se lo debemos a todos, porque nuestro Señor Jesucristo dejó 2 mandamientos solamente: amar a su Padre y amar a tu prójimo como a Él mismo. Dice aquí en Romanos 13:8: no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10 dice, no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Mis amados, tú no vas a disfrutar y gozar cuando un hermano es excomulgado. No, es doloroso. Es doloroso porque lo único que hacemos cuando yo he estado en algunas excomuniones de iglesias muy serias, de muchos años, y escucho la excomunión y dicen: no dejemos de orar por él. El hecho de que ya no acuda a esta congregación no es para que se vaya al infierno, no, para que Dios tenga misericordia de su alma. Y eso debemos seguir orando en tanto que el Espíritu Santo nos dirija a hacerlo. Pero obviamente no lo podemos reconocer ya como un verdadero hermano en la fe, porque su fruto no es de arrepentimiento. Vean conmigo por favor lo que dice Hebreos 12 en el capítulo 12 y vean en el versículo 9 al 11. Hebreos 12, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Es un pasaje, ustedes saben, que habla acerca de la disciplina de parte de Dios, del castigo de parte de Dios sobre aquellos desobedientes que no han querido aceptar su pecado, que no han querido el arrepentimiento en confesión, sino que tienen que llegar a ser corregidos con vara. Dice en el versículo 11, Hebreos 12, dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Los que han sido ejercitados por ella. Amados, la disciplina de Dios puede venir de muchas maneras, pero la iglesia misma es un medio de disciplina aún para el creyente que es excomulgado. El creyente excomulgado es aquel que no da fruto de arrepentimiento y no ha querido ser ejercitado en ella. Pero uno sigue orando por esa persona y no sabemos. Pero aún cuando no aceptó esta disciplina, sin embargo el Señor, cuando le rompa 5 huesos, cuando le rompa, en una ocasión alguien que estuve predicando el evangelio un buen día llegó y
Nada más llegó con fierros atravesados en sus brazos, 3 varillas de acero y 3 varillas de la otra, y dijo: ahora sí, hábleme de Dios todo lo que quiera. Se cayó del 4º piso. Los doctores dijeron que era un milagro, y en el momento que lo vi llevaba 8 cirugías y traía toda su cara llena de cicatrices. Entendí que esto fue porque Dios quería corregirme. No creo que necesitemos una cosa así, obviamente, pero por amor, ¿qué fue lo que hizo Dios? Puso a su Hijo en una cruz. Por amor a su nombre, para que su nombre pudiera brillar, tenía que arrancar el pecado que había. ¿En quién? En el pueblo elegido de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor escogió un pueblo. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Mandó a su propio Hijo, sin pecado, el santo Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios vivió siendo tentado en todo para pecar, pero sin pecado. Y en esa vida perfecta fue llevado a una cruz. Y en esa cruz, aquel que no cometió pecado, por causa nuestra, fue contado como si fuese un pecador, porque nuestros pecados fueron puestos a su cuenta. Porque Dios es santo. Y Dios no puede, como juez justo, dejar por inocente al culpable. Tiene que castigar, si no sería un juez injusto. ¿Y qué fue lo que hizo? Aquel que no practicó pecado, por nosotros fue hecho prácticamente pecado. Sobre Él, el juicio de nuestra paz para con Dios fue sobre Él. La justicia de Dios perfecta estaba ahí recibiendo todo el castigo, y su justicia fue puesta a nuestra cuenta, los pecadores. Tremenda bondad de Dios. Dice la palabra en Romanos 2, versículo 4, que tal bondad nos guía a un arrepentimiento. Misericordia recibimos al no ser castigados por nuestra maldad. Y Jesucristo resucitó de los muertos, y entonces nos dio gracia, abundante gracia, porque juntamente con Él, juntamente con Cristo, hemos resucitado a una nueva vida, donde sí podemos agradar a Dios, donde sí podemos estar huyendo del pecado, donde sí podemos manifestar que ya no vamos a servir a esta carne, al pensamiento del mundo o al diablo, que era nuestro padre anterior. Ahora fuimos adoptados. Gracia, gracia, gracia. Poder de Dios, 2 Corintios 12:9. Poder de Dios que se perfecciona en mi debilidad. Por eso, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, que ustedes mismos pueden ser tentados. Esa es la actitud, mis amados, pero repito, todo lleva un proceso. Si la persona no quiere arrepentirse, si la persona no quiere reconocer su pecado, no tiene ninguna oportunidad de ser restaurado, mi amado. No tiene ninguna oportunidad. Solo la disciplina de Dios lo puede traer como un corderito, calladito, humilladito, a los pies del Señor, e integrarlo nuevamente a la iglesia. Mis amados, mientras una persona esté viva, hay una esperanza de arrepentimiento. Dice la palabra, volvamos a nuestro texto, por favor. En Gálatas 6, dices, versículo 4: cada uno examine su propia obra, y entonces puede hablar y puede gloriarse en lo que Dios ha hecho con él. Solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Cada uno llevará su propia carga, dice el versículo 5. Mis amados, es la verdad. Nosotros lo que buscamos es hacer lo que en relación a la gracia recibida nos toca hacer. Tú no puedes hacer más de lo que te ha sido dado a hacer. Tú no puedes ser un predicador de 15 países del mundo visitando, o 100 países del mundo, si no fuiste llamado a hacer eso. Tú no puedes ser un
Tremendo hombre tierno en tu hablar, amoroso, generoso, que nada más busque la restauración, porque tienes que tener ese don de generosidad o don de exhortación o don de consuelo. O sea, el Señor reparte dones a su iglesia, pero cada uno en proporción a lo que ha recibido. Úselo para gloria de Dios. Amados, repito, restauración es una exhortación que hace el apóstol Pablo en esta porción de la Escritura, pero hagámoslo de la manera bíblica. El segundo aspecto está en el pasaje, en el siguiente pasaje, en los versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor: al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que lo enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a la familia en la fe. Eso es lo que dice el texto. No son diferentes cosas, está hablando de lo mismo. Retribución. Retribución, ¿qué dice? Todos los pastores de la iglesia son un regalo de Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque a los pastores con el don de Dios son los que les toca, ¿qué? Guiar al rebaño. El pastor tiene que ir adelante dirigiéndolos hacia dónde. El pastor tiene que ir en ese caminar alimentándolos para que continúen con fuerza, porque en este valle de aflicción somos simplemente juntos, peregrinos y extranjeros. Hay guianza, hay alimento, pero también hay protección. Si se acerca un lobo rapaz, inmediatamente el pastor lo señala y lo saca con su vara de autoridad. Con el cayado del pastor jala la ovejita que se quiere salir del camino. Con la parte de abajo, con la vara, le da al lobo que quiere devorar la oveja. Pero los pastores son un regalo para toda la iglesia. Es un regalo, es una tremenda responsabilidad que si no se tiene la gracia y si no se tiene el llamado para tal oficio, amados, gran problema tiene la iglesia. Gran problema tiene la iglesia, porque la iglesia nace de Cristo, por el evangelio de Cristo, para gloria de Cristo. Y la única manera es que la palabra pura y sin mancha sea entregada, fielmente entregada, con claridad explicada y por el Espíritu Santo aplicada. Y esto solamente es por el poder de Dios. Y el poder de Dios ocurre en la debilidad de un hombre llamado pastor, al oficio pastoral. No es el hombre, es el oficio, la gracia y el don que le ha sido dado. Y es una tremenda responsabilidad. Y dice aquí, ustedes que están recibiendo, retribuyan. Retribuyan. Él está sembrando en lo espiritual, retribuyan en lo material. ¿Es un pecado esto? No, mis amados. Lo que pasa es que hay tanto falso pastor, falso maestro, falso apóstol, que han utilizado tantos pasajes, no solamente este, sino muchos más, que la iglesia está vacunada. Y dice, no, o sea, realmente yo puedo dar 100 pesos este domingo porque, es más, tengo como 500 que no estoy usando, pero yo prefiero mejor dar 20, porque esos 480 que tengo me los puedo gastar en esto y en esto y en esto y en esto. O sea, eso es lo que se está refiriendo cuando dice aquí en el versículo 7, amados, el que conoce lo que tienes o lo que no tienes es el Señor. Y te está diciendo,
No te engañes. De Dios nadie se burla. Lo que tienes es lo que Dios te da, aún producto de tu trabajo. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, si quieres seguir alimentando tu avaricia, no, es que en el buen fin me acabé todo, así que durante 3 meses o 12 meses, porque me quedé enganchado por 12 meses, a 12 meses sin intereses, pues no puedo, no. Y como ahí no presionan para la cuestión económica, como ahí no exige nada, el pastor dice, no, o sea, mis amados, es mi obligación decirles que es su responsabilidad mantener todo esto. Está ahorita por empezar 2 paredes más que se van a levantar aquí esta semana. Ya vinieron a tomar para hacer otra división acá que necesitamos. Todo esto, por la gracia de Dios, ha salido de cada corazón dispuesto a obedecer a Dios, en una directa relación con Dios. No ha sido producto de presión. Jamás vas a encontrar una presión, ¿sí?, más que para una sola cosa: santidad. La presión que hay desde el púlpito es para santidad. La presión que hay desde el púlpito es para que todo lo que hagas, a que comas, a que bebas, todo hazlo ¿para qué? Para gloria de Dios. Y tus bienes materiales, cuando los entregas, tienes que pensar, lo estoy haciendo con ese fin, la gloria de Dios. Y lo estoy haciendo como una muestra de que mi corazón no está anclado en mis riquezas, porque si entro en esa avaricia, y dice, a Dios tú no lo engañas. Él sabe el motivo, Él sabe la manera, Él sabe cuánto y por qué estás dando. Versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, ¿se fijan? Para el Espíritu. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Alimentar a su pueblo. ¿Y quién lo hace? Solo el Espíritu de la palabra. ¿Qué es lo que damos? El Evangelio de verdad. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. No damos fíjate que Dios está rogando a tu corazón. Tú tienes que abrirle, tienes que recibir todas sus bendiciones. No tenemos que alterar para nada la verdad. Es única y es la única que te lleva verdaderamente a que cuando estés muriendo le digas a la muerte: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay otra manera, mi amado. Nuestra ciudadanía es totalmente celestial. No hay nada en este mundo que se compare en nuestro aprecio y atesoramiento, que se llama Jesucristo, y es lo único, mi amado. No hay nada en lo terrenal que jale nuestro corazón. Y si tu corazón sigue estando en el viejo hombre, mi amado, es tiempo que lo hagas morir. Haz morir lo terrenal en ti. Colosenses 3, Romanos 8:13. Tenemos que morir, hacer morir la carne. Nos ha sido dado el Espíritu de Dios. Seamos espirituales, mi amado. Porque si no, Dios nos hace espirituales. Él tiene sus maneras, mi amado. Él tiene sus maneras. Retribuyamos a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios está edificando. No se trata de los edificios, no. Se trata que está haciendo de ti un edificio vivo. Tú y yo somos piedras vivas. Tú y yo somos miembros los unos de los otros. Y la cabeza se llama Jesucristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la familia de Dios. Y todos somos hermanos. Cada uno, obviamente, cumpliendo de acuerdo al don que le ha sido dado. Pero somos hermanos. Ninguno somos más que otros. Pero lo cierto es que amamos al Señor y es por eso que podemos amar. Vean lo que dice, por favor, aquí el apóstol Pablo en Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 11, dice el apóstol Pablo: si en ustedes sembramos lo espiritual,
¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Versículo 13. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Mis amados, lobos rapaces todo el tiempo va a haber. De hecho, el último punto que vamos a ver ahorita de Pablo se refiere exactamente a eso, a falsos obreros que van a torcer el Evangelio, que van a torcer todo respecto a la palabra de Dios para hacer mercadería de las ovejas. Falsos pastores que lo único que quieren es darle comezón en el oído a sus oyentes para alimentar sus propias concupiscencias, que se alinean al corazón también de aquel que está utilizando a este hombre, Satanás, y también alimentando la avaricia, el egocentrismo, el humanismo que se ha mezclado dentro de la iglesia cada vez más y más y más. Es que el poder de mi boca. Estaba viendo ayer un video de John Austin, el padre de Joel Austin, y estaba John Austin con Dori es su esposa, y estaba diciendo: qué tremendo es, ¿verdad, Dori? El poder de nuestra boca. Sí, yo por eso todos los días declaro la palabra para poder tener todo lo que Dios quiere darme. Y estaban, obviamente, esta gente fueron de los padres de la doctrina de la prosperidad. Por supuesto, ¿qué fue lo que hizo su hijo? Heredó un emporio. Y si tiene 35,000 oyentes, 35,000 en su iglesia, ¿por qué es? ¿O para gloria de quién es? ¿Qué se está edificando cuando a una persona le dices que tienes que tener todas las riquezas del mundo materiales? ¿Acaso pueden ver el brillo de la gloria, de la gracia de Cristo? Jamás, mi amado, jamás. Porque van a pensar que fue el poder de su oración, el poder de su boca y el dinero que están invirtiendo, como dicen, les enseñan, inviértelo para jalar los intereses con todo y tus íntegros. Mis amados, esto ocurre, pero también ocurría en la época de Pablo. Pablo dejó descrito esto, Pedro también, acerca de aquellos que hacen mercadería de sus oyentes. Mis amados, el día que terminemos la carrera, repito, y que alcemos los ojos y veamos a nuestro Señor de pie, listo para recibirnos como lo hizo Esteban en el momento que lo estaban apedreando, no va a haber momento más glorioso, mi amado, más glorioso, porque perseveraste hasta el final y sabes que la salvación es contigo para siempre. ¿Y sabes en quién ocurre esto? Solo en un hijo de Dios verdadero, solo en quien tiene el Espíritu de Dios. Y mientras tengas un espíritu de aquel que lo dejó todo y lo entregó todo para gloria de su nombre, no vas a tener problema con la economía que entregas a la congregación. No vas a tener problema. Mis amados, retribuir en lo material todo lo que hemos recibido para lo espiritual no es pecado. El hacerlo con un corazón, repito, interesado y egoísta, egocéntrico, ese es el problema. Y es lo que acabamos de ver. Mira lo que dice el apóstol Pablo, por favor, ahí mismo. Estamos en 1 Corintios 9. Dice, versículo 1: ¿no soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús, Maestro, nuestro Señor? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello
de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta, versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? No, pero es que él es doctor, él va todos los días al consultorio. ¿Sabes, mi amado? ¿Sabes cuánto tiempo paso en el consultorio viendo hermanos en consejería, en atención? ¿Sabes todos los días predicando el Evangelio? Mi amado, tú puedes pensar muchas cosas para ocultar, repito, tu avaricia y tu carnalidad. Tú puedes justificar muchas cosas de que todo esto porque es una iglesia de riquillos. Es un comentario que ya he oído decir. Pero te digo una cosa, estamos ricos en palabra, estamos ricos en la gracia de Dios, estamos ricos porque nuestra riqueza se llama Jesucristo y Él es el pastor de las ovejas. Y no me importa en absoluto que la gente pueda hablar de Roberto Perales, pero sí me importa qué piensas de Jesucristo y cuánto Jesucristo está gobernando tu vida en todas las áreas, incluyendo en lo material. Si hemos sido esclavos del diablo por tantos años, ¿por qué no ser esclavos del Señor hasta el día que nos reciba en sus brazos? ¿Por qué no? Mis amados, cuidado, porque el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Dice aquí la palabra, no podemos engañar. Volvamos a nuestro texto, por favor. No podemos engañar a Dios. Y dice también, perseveremos. Veamos en nuestro texto, en Gálatas 6, no nos cansemos. Versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. Y está hablando de lo mismo. Está hablando de lo mismo. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Versículo 10, así que entonces hagamos bien según tengamos oportunidad. Mi amado, no se trata de dar lo que no tienes. Se trata de que tienes oportunidad. Hazlo, mis amados. Es entre tú y el Señor. Es con un corazón que está totalmente viendo realmente que la gloria de Cristo puede ser vista en muchas familias. Así que entonces hagamos bien según tengamos oportunidad, especialmente hagámoslo con la familia en la fe. Retribución, restauración del pecador es una exhortación, retribución también es otra exhortación que hace el Pablo. Y tercera exhortación que hace, resolver, ser una persona que tiene una sola resolución. Tú has oído hablar de que estoy resuelto a cancelar todas mis tarjetas de crédito y cerrarlas y ponerlas en cero. Estoy resuelto a arreglar este problema que tengo con el vecino que no deja de pasar y poner la basura en la banqueta frente a la casa. Estoy resuelto a no aborrecer más a esta persona que me ofende tanto. Sí, o sea, estoy resuelto significa estoy decidido. Ok, vean lo que está diciendo aquí en esto que puse la palabra resolución. ¿Qué dice la palabra en el versículo 11? Miren con qué letras tan grandes les escribo. Ahora, vean lo que dice Pablo en el 11. Esto que voy a decir, lo voy a decir en grandote, en letras más grandes. En letras mucho más grandes, porque esto encierra todo el libro de Gálatas, toda la carta. Y lo hago con mi propia mano, dice Pablo. Los que desean agradar la carne. Es lo que hemos visto en los últimos 17 horas fueron nada más para hablar de la carne y el espíritu. 17 videos vas a encontrarte ahí en Facebook de esto, de la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Por qué nos detuvimos tanto? Porque ese es tu problema y el mío, mi amado. Esa es una realidad hasta que lleguemos a los brazos del Señor. Y dice en el 11, miren con qué letras tan grandes, los que desean, versículo 12, agradar en la carne, tratan de obligarlos a ustedes a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Aquí ya está entrando en el terreno de los falsos obreros, los religiosos, que quieren tener la apariencia, pero que su corazón está totalmente lejos del Señor. Los que quieren agradar su carne
los obligan a ustedes, los manipulan, los controlan. Hay gente que le encanta ser manipulada y controlada por el pastor. Hay gente que le encanta que le jueguen el dedo en la boca, como decía mi abuelita. Es la verdad. Hay gente que nace para eso, para ser un esclavo toda su vida. Y estos falsos que se habían introvertido con las ovejas que el apóstol Pablo había tomado para el reino del Señor, estaban siendo contaminados con otra cosa que no era el evangelio. Versículo 13: porque ni aun ellos mismos, que sí son circuncidados, ni siquiera ellos guardan la ley, ni siquiera ellos obedecen a Dios, mas ellos desean a ustedes hacerlos circuncidar para gloriarse en ustedes. Ellos quieren colgarse medallas. Tengo 15,000 miembros en mi iglesia, tengo 5,000 miembros, tengo tantos miembros, tengo medallas. Hacerlos prosélitos de ellos mismos. Se quieren gloriar en su carne. Versículo 14, Pablo está resuelto a una cosa: jamás acontezca esto conmigo. Jamás. Es una resolución que manifiesta Pablo. Jamás acontezca que yo me gloríe. Jamás. Sino en una sola cosa: en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo también he sido crucificado para el mundo. No me importa agradar al mundo, porque si tuviera que agradar al mundo, dijo Pablo, en vano sería siervo del Señor. Palabras de Pablo también. Amados, es la verdad. Tú y yo, en nuestra casa, con la familia, en nuestros trabajos, en todos lados tenemos oportunidad de servir a nuestra carne para nuestra gloria, o realmente manifestar que Cristo Jesús vive y ha tomado nuestras vidas a precio de sangre y de humillación. Y es ahí donde tú y yo podemos caminar en el gozo de nuestra salvación, buscando una sola cosa: su gloria. No tenemos que hacer más, no tenemos que presumir de lo que sabemos o dejamos de saber, pero mostramos con nuestra vida realmente que somos fruto de la aflicción de su alma, que por el gozo puesto delante de Él, todo lo que sufrió realmente era para llevarnos a su gloria. Mis amados, dice el apóstol Pablo, jamás. Es una resolución que Pablo toma, y es una resolución que quiero tomar cada día de mi vida, y quiero que tú, mi hermano, y yo te exhorto en el nombre del Señor, grábate esto, grábate esto. Tú permanece crucificado para el mundo, y que el mundo permanezca crucificado para ti. No te dejes llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, mi amado. Porque la palabra de Dios es muy clara, que dice: quien se deja llevar por los deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, se convierte en ¿qué? Es un pasaje que no hemos leído 100 veces, 200 veces. Se convierte en, ok, está bien, enemigo de Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan. Tienes que leer Primera de Juan, toda, por favor, de tarea, mi amado. Es que esa parte no me gusta leerla. Entonces, no has crucificado, en el mundo no ha sido crucificado para ti, y tampoco tú para el mundo. O somos enemigos de Dios, o somos llamados amigos de Él por medio de Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 15: porque ni la circuncisión como acto religioso, como señal religiosa, ni la circuncisión es nada, ni el ser incircunciso tampoco. Pero ¿qué es lo que sí cuenta delante de Dios? Ser una nueva criatura. Una nueva criatura, engendrada por el evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío, pero también para el griego. ¿Y cómo llega el evangelio a tu vida? Atravesando tu entenebrecido entendimiento, haciéndote ver que eres un enemigo de Dios en rebelión contra Él, y llevándote a un genuino
arrepentimiento y confesión de pecados. Y te vuelves a Cristo, que es el único que puede salvarte de la ira venidera, es el único que puede salvarte del engaño del mundo, y es el único que puede romper tu corazón de piedra para ponerte un corazón de carne y escribir en tu propio corazón cada día sus mandamientos. Y entonces, con el espíritu de vida que es en Cristo, vivirás en la ley de Cristo y no en la ley donde fuiste llevado en desesperación, aquel que solo Él puede salvarte, Jesucristo, por el poder de su palabra y su espíritu. Versículo 16: los que andan conforme a esta regla, los que viven como una nueva creación verdaderamente, los que andan, andar es una conducta, los que andan conforme a esta regla, hay un resultado: paz y misericordia. Paz y misericordia sea sobre ellos. Paz y misericordia. Paz con Dios. Paz con todos. Y misericordia de Dios. Misericordia es que no recibirás el castigo de tus pecados, porque Cristo Jesús ya pagó por ellos. Gracia y paz sobre todos ellos y sobre ¿qué? Sobre el Israel de Dios. Sobre el Israel de Dios. Se fijan, no está hablando que es un Israel físico, sino un Israel espiritual, solo de Dios, le pertenece a Dios, fue comprado por Dios. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Mi amado, la gente se podrá burlar de ti, la gente te podrá rechazar, pero si todo es por la gracia que has recibido, amado, gózate, porque bienaventurado serás y eres, si por causa de su nombre te vituperan, se burlan o te rechazan. Bienaventurado eres. Pablo dice, llevo las marcas de Cristo. Pregunta, ¿llevas tú las marcas de Cristo? ¿Llevas tú la humillación en la carne? ¿Llevas tú realmente el sello de que eres una nueva criatura? ¿Estás realmente diario viviendo en el arrepentimiento y la fe que lleva y con el cual naciste y con el cual te mantienes en la gracia nada más de Dios? En la cruz, en la obra de la cruz y la resurrección de Cristo. Último versículo 18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. La gracia, ¿qué está diciéndoles Pablo? Dice que el poder de Dios que se perfecciona en todas las áreas de tu vida en que eres débil, sea contigo hoy y siempre por el Espíritu que ha puesto Él en ti. Amén. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Restauración, retribución y tomar la correcta resolución. Padre, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos, Señor, tanta gracia que nos has dado. Por 29 horas hemos estudiado este libro, 6 capítulos. Pero, Señor, toda la vida la tenemos para vivirlo. No solamente ser oidores, sino queremos ser hacedores. Por favor, Señor, no tomes en cuenta nuestra carne y nuestra tendencia a pecar. Por favor, guárdanos y líbranos de todo mal. Señor, si hemos de ser sorprendidos en alguna falta, por favor, trae gente espiritual a nosotros que nos reprenda, que en lo personal nos llame al arrepentimiento. No nos dejes ahí solos, Señor, alimentando la carne, yéndonos otra vez, siguiendo al viejo hombre, porque sabemos que el que amas, disciplinas y azotas a todo aquel que recibes por hijo. No queremos eso, Señor. Mejor atráenos a ti con lazos de amor extendidos a través de tu iglesia, espirituales que con mansedumbre nos corrijan. Ayúdanos, Señor, por favor. Danos un corazón realmente como aquel frasco de alabastro donde esa mujer derramó toda su economía a los pies de aquel que salvó su alma. Ayúdanos a no seguirnos aferrando a lo material, sino a retribuir y a buscar que mucho más el reino de Cristo Jesús siga siendo proclamado por el Evangelio de Cristo. Y Padre,
Ayúdanos a tomar la resolución de vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Salva a tu pueblo, Señor. Y a ti, amigo, que jamás has abierto la Biblia tal vez, o que si la has abierto y no te ha alumbrado entendimiento, vuélvete al Señor en arrepentimiento de tus pecados y fe en Cristo. Toma un tiempo, mi amado hermano, para que ores al Señor en respuesta a esta palabra que has recibido.